Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de dramas, salseos y por supuesto, teorías conspirativas del mundo del espectáculo. Hoy, agárrense fuerte a sus asientos porque les traigo un vídeo que va a incendiar las redes. ¿Están listos para la bomba? Porque hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los nombres más grandes de la televisión turca. Y no estoy hablando de su talento, que obviamente es innegable. Hoy vamos a adentrarnos en un supuesto secreto que ha estado circulando por los mentideros online, una broma impactante que, según dicen, los tiene a los dos metidos en un lío de proporciones épicas. Antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero pedirles a todos que se suscriban a mi canal. Sí, ya sé que siempre lo digo, pero es la mejor manera de asegurarse de no perderse ni una sola de mis investigaciones periodísticas. Bueno, digamos que son investigaciones periodísticas a mi manera, ¿no? Denle al botoncito rojo, activen la campanita y así estarán al tanto de cada nuevo vídeo. Además, si este vídeo les gusta, no olviden dejar un like, que me ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Y no olviden compartirlo. Cuantos más seamos, mejor será el chisme. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. El título de este vídeo es Bomba, secretos de Burak y Neslihan al descubierto, broma impactante. Y sí, lo sé, suena bastante dramático. Pero la verdad es que para entender de qué va todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar un rumor persistente que lleva años circulando en torno a estos dos actores. Un rumor que, por cierto, nunca se ha confirmado, pero que ha generado todo tipo de especulaciones y que, como buena chismosa, no puedo dejar de lado. Me refiero, claro, a la supuesta rivalidad entre Burak Özçivit y Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan Atagül. ¿De dónde viene esta rivalidad? Pues bien, la historia se remonta a la época en que Burak y Neslihan protagonizaron juntos la exitosísima serie Kara Sevda. ¡Uf, qué serie! Si no la han visto, corran a verla. Drama, pasión, intriga, lo tiene todo. Y por supuesto una química explosiva entre los protagonistas. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear con la idea de que su relación trascendiera la ficción. Se crearon miles de clubs de fans, se escribieron fanfics, se hicieron collages, la locura total. Sin embargo, Neslihan siempre ha estado muy enamorada de su esposo, Kadir. Y Burak, por su parte, ha mantenido una relación estable con Fariye Evcen, con quien ahora está felizmente casado y tiene hijos. Una familia preciosa. A pesar de esto, los rumores sobre una posible tensión entre Burak y Kadir nunca desaparecieron del todo. Algunos decían que Kadir sentía celos de la química entre su esposa y Burak. Celos profesionales, celos personales, quién sabe. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo todo se magnifica y los rumores corren como la pólvora. Otros que Burak nunca había superado del todo su flechazo por Neslihan. Un amor platónico que nunca pudo ser. Y luego están los que simplemente disfrutan alimentando el drama, ¿verdad? Como yo. Ja ja ja. Pero ojo que yo lo hago con respeto y con el único objetivo de entretenerlos a ustedes. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la broma impactante de la que habla el título del vídeo? Aquí es donde la cosa se pone interesante y también un poco turbia, como les decía. Hace poco empezó a circular por las redes sociales un vídeo editado, un de-fake, en el que supuestamente se ve a Burak y Neslihan juntos en una situación comprometedora. ¡Madre mía! El vídeo es obviamente falso, la calidad es bastante mala y se nota a leguas que está hecho con inteligencia artificial. Se ven los fallos, las caras no encajan bien, un desastre. Pero a pesar de esto, el vídeo se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios y especulaciones. Las redes sociales estallaron. Almohadilla Burak y Neslihan, almohadilla Kadir celoso, almohadilla de-fake escándalo, todo era tendencia. Lo más impactante de todo esto es que, según algunas fuentes, el vídeo fue creado y difundido por alguien cercano a Kadir Doğulu. ¡Boom! Sí, lo sé, suena a teoría conspirativa digna de Hollywood. Pero hay quienes aseguran que Kadir, cansado de los constantes rumores sobre la relación entre su esposa y Burak, decidió tomar cartas en el asunto y vengar su honor, de una manera bastante peculiar. Una venganza tecnológica. Usando la inteligencia artificial para crear un vídeo falso y dañar la reputación de Burak y Neslihan. ¡Qué fuerte! Obviamente no hay pruebas sólidas que confirmen esta teoría.
Pero lo cierto es que el vídeo ha generado un enorme revuelo en el mundo del espectáculo turco. Imagínense la presión. Tanto Burak como Neslihan han emitido comunicados desmintiendo la autenticidad del vídeo y amenazando con tomar medidas legales contra quienes lo difundan. Con razón. Una cosa es el chisme y otra muy distinta la difamación. Kadir por su parte ha guardado silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. El silencio otorga. O eso dicen. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Es realmente Kadir el autor intelectual de esta broma pesada? ¿O se trata simplemente de un fan obsesionado que busca generar polémica y ver el mundo arder? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y aquí es donde entra mi labor de investigación periodística a mi manera. He estado rebuscando en foros, en redes sociales, he hablado con contactos, y tengo algunas teorías más. Una de ellas es que podría ser una campaña de marketing viral para promocionar una nueva serie o película. ¡Qué locura! Usar un escándalo falso para generar expectación. No sería la primera vez que ocurre algo así en el mundo del espectáculo. Otra teoría es que podría ser obra de un hacker o un grupo de hackers que buscan obtener dinero a cambio de eliminar el vídeo. Un chantaje en toda regla. Y por último, la teoría más sencilla, un fan envidioso que quiere dañar la imagen de Burak y Neslihan. Lo que sí sabemos es que este incidente ha puesto de manifiesto la fragilidad de la reputación en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial. Un simple vídeo falso puede generar un daño irreparable, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Un segundo y tu vida puede cambiar para siempre. Ahora bien, antes de que saquen sus propias conclusiones, quiero dejar claro que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas sólidas que confirmen ninguna de las teorías que he mencionado. Esto es chisme, no es la verdad absoluta. Lo que sí es cierto es que este incidente ha generado un debate muy interesante sobre los límites del humor, la responsabilidad de los usuarios en las redes sociales y el impacto de la inteligencia artificial en la vida de las celebridades. Y también sobre la salud mental y cómo este tipo de situaciones pueden afectar a las personas involucradas. Y hablando de responsabilidad, quiero hacer una pequeña reflexión. Es fácil dejarse llevar por el chisme y el salseo, pero es importante recordar que detrás de cada rumor, de cada vídeo falso, hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. No somos robots. Antes de compartir una noticia, antes de difundir un rumor, pensemos en el daño que podemos causar. La fama no justifica la falta de respeto. Y recordemos que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Además, quiero recordarles que la difusión de deepfakes puede tener consecuencias legales. Ojo con lo que compartimos. Crear y difundir vídeos falsos con el objetivo de difamar o perjudicar a alguien es un delito que puede ser castigado con penas de prisión y multas elevadas. Así que por favor, piénsenlo 2 veces antes de compartir este tipo de contenido. Y si tienen dudas, no lo compartan. Volviendo al tema central del vídeo, creo que lo más importante que podemos sacar en claro de todo esto es que no debemos creer todo lo que vemos en Internet. La verdad es que en la era de la información, la desinformación es un problema muy grave. Y es nuestra responsabilidad como usuarios de las redes sociales ser críticos y verificar la información antes de compartirla. Informémonos antes de opinar. Y ahora sí, después de esta larga reflexión, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis de este escándalo turco. Sé que el tema es un poco delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas para generar conciencia sobre los peligros de la desinformación y el ciberacoso. Y también para recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus problemas y sus sentimientos. En resumen, hoy hemos hablado del supuesto secreto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, de la supuesta rivalidad entre Burak y Kadir Doğulu, y de un vídeo falso que ha incendiado las redes sociales. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan en torno a este incidente y hemos reflexionado sobre la importancia de ser responsables en las redes sociales. Un vídeo completo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ustedes son mi motor. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este escándalo? ¿Creen que Kadir está detrás del vídeo falso? ¿O creen que se trata simplemente de un fan obsesionado?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal, que le den like a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos para que más gente se entere de este escándalo. Activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Los espero. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad.